Buenas tardes, apreciados participantes. Le doy la más cordial bienvenida al encuentro síncrono número 3, pautado para esta unidad curricular, la cual nos va a permitir ir adentrándonos en los procesos de planificación y organización de una auditoría. Es muy interesante abordar ya estos procesos porque realmente el éxito de de la auditoría viene dado por su proceso de planificación. Cuando se planifica, nos estamos adelantando a todos esos procesos que se van a ejecutar y ellos quedan plasmados en ese proceso como un mapa que nos va indicando cómo vamos a transitar cada uno de esos estadios que realmente nos van a direccionar hacia la emisión de lo que conocemos como el informe de auditoría. Iniciando ya el recorrido de la actividad, para el día de hoy tenemos el abordaje de lo que son los objetivos de la auditoría, la fase de la planificación, la elaboración del programa de auditoría, la organización del equipo y las conclusiones. Eso realmente abarca absolutamente todo lo que es ese proceso de planificación. Entonces, llegamos así a lo que es la planificación y organización de una auditoría y esto, como le dije, es lo que nos va a llevar hacia el recorrido hasta lograr el éxito. Y con respecto a lo que son los objetivos de la auditoría, es emitir una opinión debidamente soportada sobre los estados financieros. Entonces, eh, tomando como fundamento lo que se desprende de la lámina, podemos decir que entonces que el objetivo principal de una auditoría es expresar una opinión sobre si los estados financieros presentes en todos los aspectos significativos presentan, ¿verdad? En todos sus aspectos significativos, la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Visto esto en términos más simples, entonces, ¿qué busca una auditoría? Ya utilizando verbos en infinitivo, podemos decir verificar. Verificar que la información financiera refleja fielmente la realidad económica de la empresa. Por otra parte, está evaluar si los sistemas de control interno de la empresa son adecuados para garantizar la conformidad de la información. Posteriormente, detectar posibles errores o fraudes en los estados financieros y entre otros tantos objetivos que nos podemos trazar y que podemos construir, está uno que es muy importante, que es ofrecer seguridad. Seguridad a los usuarios de los estados financieros, que serían los inversionistas, los acreedores, entre otros, sobre la confiabilidad de la información presentada. Entonces, si esos son los objetivos generales, los objetivos específicos de una auditoría puede variar dependiendo de su tipo. Si la auditoría es financiera, es evaluar la razonabilidad de los estados financieros. Pero si la auditoría es operativa, es evaluar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la empresa. Con respecto a la auditoría de cumplimiento, es evaluar si la empresa cumple con las leyes y las regulaciones aplicables, y la auditoría de los sistemas de información que hoy en día están cobrando mucho auge, es evaluar la seguridad y la eficacia de los sistemas de información de una empresa.
Entonces, desde lo planteado, se desprende que una auditoría es un examen crítico y sistemático de la información financiera y, lógicamente, y de los sistemas de control interno de la empresa con el objetivo de proporcionar una opinión independiente sobre la confiabilidad de la información, como lo dijimos anteriormente. Entonces, esto permite establecer objetivos claros y medibles desde el inicio de una auditoría. Esto es fundamental por varias razones. Y es por ello que el definir objetivos claros y cuantificables, con esto se garantiza que todos los miembros del equipo de auditoría trabajen hacia un mismo fin. Es decir, los direcciona hacia un mismo propósito. Entonces, esto evita que nos desviemos en el recorrido de las estrategias que estamos implementando y con ello se asegura que se aborden los aspectos más relevantes de la auditoría. Además, facilita la medición del progreso y la evaluación de los resultados obtenidos partiendo de una mejor gestión del tiempo y de sus recursos. Entonces, ya con esto podemos pasar a lo que son las fases de planificación del proceso de auditoría. Y en ello vamos a encontrar unos elementos claves y estos elementos son el entendimiento de la entidad, la neutralidad del negocio y la industria, la naturaleza, perdón. La neutralidad es la del auditor y la naturaleza del negocio y la industria y del sistema de control interno es con respecto a qué se dedica el negocio, la evaluación de su riesgo y el desarrollo de, de la estrategia general de auditoría, que entonces en ella está contenido lo que es como se desprende en el último punto de la lámina, en la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos. Entonces, así, considerando los aspectos que se mencionan, tenemos que la planificación es la fase fundamental de una auditoría. Un proceso bien estructurado y desarrollado nos direcciona y nos garantiza que el examen se realizará de manera eficiente y efectiva. Ahora bien, los elementos clave de esta etapa son los siguientes: entendimiento de la entidad. Es el primer punto que se desprende en la lámina. Entonces, adquirir un conocimiento profundo de la entidad auditada es esencial para evaluar los riesgos internos y diseñar procedimientos de auditoría adecuados. Esto implica analizar la naturaleza del negocio, su industria, su estructura organizativa o funcional y sobre todo un sistema de control interno. Este último es vital y es de vital importancia, ya que proporciona una base para evaluar la confiabilidad de la información financiera. Entonces, lógicamente, eso tenemos que evaluarlo. Por otra parte, tenemos la evaluación de riesgo, que es el segundo aspecto. Y entonces, una vez entendido el negocio, se procede a identificar y evaluar los riesgos inherentes y de control. Los riesgos inherentes son aquellos que surgen de la naturaleza de las operaciones de la entidad, mientras que los riesgos de control se relacionan con la eficacia de los sistemas de control interno diseñados para mitigar los riesgos. Fíjense que él dice, para mitigar. Eso significa que el riesgo se minimiza, pero no desaparece, porque es inherente. Ahora bien, la evaluación de estos riesgos permite al auditor determinar las áreas que requieren mayor atención y por ende diseñar procedimientos de auditoría más detallados. Y también vamos a determinar el nivel de materialidad. Entonces, con esto le puedo decir que el nivel de materialidad es un concepto clave en la auditoría y se refiere a la magnitud de un error u omisión. ¿Ok? Ahora, que individualmente o en un conjunto con otro podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman. Ahora bien, sobre la base de los estados financieros, ¿ok? Eso es muy importante. Y la determinación del nivel de materialidad es determinante, es crucial, es vital
ya que guía al auditor en la planificación y ejecución de la auditoría, ayudando a enfocar los procedimientos de auditoría en las áreas de mayor riesgo. Es decir, él permite fijar la atención en aquello que realmente requiere de la atención de los auditores. Y por último, tenemos el desarrollo de la estrategia general de la auditoría y basándonos en el entendimiento de la entidad, la evaluación de los riesgos y la determinación del nivel de materialidad. Fíjense que todo después forma un conjunto articulado de principios y fundamentos teóricos que realmente permiten al auditor desarrollar una estrategia general de la auditoría. Ahora, esta estrategia define la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría que se llevan a cabo. Ahora, muy bien, la naturaleza de los procedimientos se refiere si estos serán de carácter de prueba, de control o de prueba sustantiva. Disculpen. Entonces, el alcance determina la extensión de los procedimientos de auditoría, mientras que la oportunidad se refiere al momento en que estos se llevan a cabo. Entonces, en este direccionamiento, la planificación es un proceso iterativo que requiere un juicio profesional por parte del auditor, un plan de auditoría bien elaborado, estructurado, concebido, no solo aumenta la eficiencia y la eficacia de la práctica del examen, sino que también reduce los riesgos para que se omitan errores significativos en los estados financieros. Entonces también debemos tomar en consideración lo que es la documentación, la flexibilidad, la comunicación. ¿Por qué? Porque toda planificación debe quedar debidamente documentada para facilitar la revisión y el seguimiento por parte del equipo de auditoría. ¿Ok? Con respecto a la flexibilidad, los planos de auditoría o los planes deben ser flexibles para adaptarse a las circunstancias cambiantes que puedan generarse en el momento de la realización del examen. Ya la nueva información que surja durante la ejecución de la auditoría también va a permitirnos tomarnos en consideración. Y por último, tenemos la comunicación, que es muy importante porque la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de auditoría es esencial para garantizar que todos comprendan los objetivos de la auditoría y el rol en el proceso. Entonces, así llegamos a lo que es la elaboración del programa de auditoría como tal. Y entonces aquí tenemos el programa de auditoría. Él tiene unos componentes clave que son los procedimientos de auditoría específicos, los recursos necesarios, bien sea personales y tiempo, y el calendario de trabajo. Entonces, podemos considerarlo como un documento donde se detalla, es decir, un documento detallado que sirve como guía para llevar a cabo el proceso que estamos realizando de manera organizada y eficiente. Ahora bien, este plan establece los objetivos, alcances y procedimientos y los recursos necesarios para evaluar si los sistemas, procesos y controles internos de una empresa cumplen con los estándares establecidos. Entonces, aquí tenemos un bosquejo de un programa de auditoría para una empresa fabricante. Entonces tenemos la introducción, tenemos el objetivo eh, general de la auditoría. Tenemos por otra parte el enlace de la auditoría con los departamentos, los procesos a evaluar, el periodo cubierto por la auditoría, el equipo auditor, las normas y procedimientos aplicables. Entonces, fíjese que en el objetivo general de la auditoría debemos tomar en consideración, perdón, todos estos aspectos para que quede bien determinado cuál es el objetivo general, qué es lo que queremos lograr. Porque posteriormente, cuando se formulan los objetivos específicos, lo que permiten es ir quemando etapas, alcanzando etapas hasta que logremos el objetivo general. Entonces, allí vamos a tener el entendimiento de la entidad auditada,
Entonces allí vamos a encontrarnos con la naturaleza del negocio y los productos. Fíjense que eso lo abordamos con anterioridad, pero ahora lo estamos viendo en el proceso. Tenemos que tomar en consideración la estructura organizacional. Por otra parte, el proceso clave de producción, no podemos dejar de lado el sistema de información y los controles generales internos. Por otra parte, tenemos que evaluar los riesgos. Eso nos permite, cuando la identificación de los riesgos internos de la industria, que puede ser manufacturero o no, la evaluación de los controles internos existentes, por otra parte, la determinación de los riesgos residuales y la priorización de los riesgos. ¿Ok? Y como cuarto tenemos el objetivo de control y procedimiento de auditoría. Aquí lo que estamos refiriendo no es al ciclo de producción. Entonces allí vamos a encontrar la recepción de la materia prima, los procesos de producción, el control de calidad. Lógicamente ahí van a estar los inventarios de productos terminados, los despachos de productos, porque es la cadena de distribución, ¿verdad? El ciclo de las adquisiciones es muy importante y es determinante, y eso está muy ligado a lo que son los inventarios. Ahí hay mucho dinero represado y tenemos que prestarle. Él es realizable y se convierte en efectivo, y entonces tenemos que por ello prestarle mucha atención. Y entonces debemos revisar la selección de los proveedores, los procesos de compra como tal, tenemos que revisarlos, abordarlos, la recepción de los bienes, las cuentas por pagar, los ciclos de venta, muy importante, porque ahí está la gestión de pedidos, la facturación, también tenemos la cobranza, las cuentas por cobrar, y sobre todo los ciclos de inventario, que es donde tenemos el conteo físico de los inventarios, la valoración de esto, la obsolescencia de aquello que no hemos logrado que roten o que no hemos vendido, en otras palabras, y otro ciclo según corresponde a los activos fijos, gastos operativos, nómina. Entonces, fíjense que lo que hemos visto hasta ahora es muy importante porque nos direcciona hacia una comprensión de lo que está sucediendo en la situación financiera en un momento determinado, en un periodo determinado. Cuando estamos evaluando ya en un periodo terminado, ya todo está registrado, podemos decir en un momento determinado que eso es histórico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando estamos evaluando, estamos también en un ejercicio que se ejecuta, y eso nos permite evaluar si las recomendaciones que se hayan realizado en las evaluaciones anteriores ya están implementadas. Y para verificar eso tenemos que evaluar. Entonces, debemos contar con los recursos necesarios. Tenemos el personal del equipo auditor, el tiempo estimado para cada fase, las herramientas y el software necesario. Y posteriormente vamos a tener el cronograma donde está la fecha de inicio y la finalización de cada una de las fases que vamos a ejecutar y las actividades claves y responsables. Entonces, posteriormente vamos a referirnos a los reportes. Entonces, tendríamos el informe preliminar, allí vamos a tener los hallazgos iniciales, y el informe final, donde van a estar contenidas las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, es muy importante todo esto que venimos abordando, porque de una manera u otra, él realmente nos permite este, direccionarnos hacia la construcción, hacia la elaboración, hacia la anticipación de todos aquellos procesos que de una u otra manera tienen que ser abordados. Y sobre todo cuando estamos evaluando los riesgos de control, es decir, los riesgos a que están sometidas las partidas que se están auditando, porque como hemos visto, si bien es cierto que se minimizan, también lo es que no desaparece el riesgo como tal. Entonces, ¿por qué el control? ¿Y por qué evaluarlo en el proceso de auditoría? Porque la evaluación del proceso de control vemos si la partida está protegida o no y si sus riesgos son controlados.
Entonces, en este sentido, es de vital importancia que nosotros consideremos lo que es el proceso de auditoría como tal. Entonces, ok, entonces con respecto a lo que es ese programa de auditoría, nosotros ya hemos llegado al acto conclusivo. Sin embargo, aunque no está contenido en el programa, nosotros debemos abordarlo como eso que conocemos como currículum oculto para realmente abordar las tendencias actuales que se están imponiendo en los procesos de auditoría. Entonces, en mi opinión, es- debemos abordar lo que es la inteligencia artificial y la automatización en los procesos de auditoría. ¿Por qué? Porque la inclusión de la inteligencia artificial y la automatización en estos procesos que son vitales, son neurales, no es solo una tendencia, sino una transformación fundamental que está redefiniendo la profesión contable. En mi opinión, es un avance necesario e inevitable que aporta un valor significativo, aunque también presenta retos, desafíos importantes que deben gestionarse efectivamente. Entonces, si vamos a incluirla, tiene que haber una razón. Y la razón es la que nos da precisamente los beneficios clave. En ese devenir, la inteligencia artificial y la automatización ofrecen ventajas que mejoran radicalmente la eficiencia y la calidad de la auditoría. Así tenemos entonces el primer aspecto que es la eficiencia y la aceleración. ¿Por qué debemos tomarlo en consideración? Porque la automatización de los procesos, que es lo que conocemos como RPA, que es la automatización robótica de los procesos, y otras herramientas de inteligencia, de inteligencia cognitiva, perdón, cognitiva no, de inteligencia artificial, automatizan tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo. Un ejemplo de esto es la conciliación de las cuentas, la revisión de los contratos, la recopilación de datos, y esto acelera el proceso de auditoría porque acelerando ese proceso que si se quiere es tedioso y repetitivo, permite que nosotros como auditores profundicemos en otras áreas que pueden ser neurálgicas o no, pero a quien realmente requiere nuestra atención. Entonces, mayor precisión en la cobertura. El uso de esta inteligencia permite el análisis masivo de datos, de las transacciones, cuando nosotros tomamos una muestra. Entonces, eso significa que en un momento determinado nosotros podemos tomar la muestra al 100%, porque si nosotros tenemos ya los reportes que arrojan los sistemas de soporte, los sistemas que registran los RPA, que es donde se llevan los módulos de contabilidad, entonces él puede analizarlo de manera global con un 100% de la muestra y eso puede permitirnos un análisis más profundo. Entonces, así tenemos, esto minimiza el error humano, y esto resulta en una mayor precisión de los informes. Entonces, fíjense que sí rinde beneficio. Entonces, la detección de riesgo y fraude, eh, la inteligencia artificial está programada con unos algoritmos de aprendizaje automático, que es lo que conocemos como machine learning, y pueden identificar patrones, pueden identificar anomalías y transacciones que puedan ser sospechosas, que serían difíciles de detectar de manera manualmente, mejorando la detección de fraude y la evaluación de riesgo. Anteriormente, por eso es que habían informes donde se hacía énfasis en que la opinión
estaba fundamentada sobre aquello que mostró la empresa. Entonces, los equipos estratégicos, al liberar los auditores de tareas rutinarias, esto le va a permitir concentrarse, como les dije, en el juicio profesional, en el análisis estratégico. Y la interpretación de los hallazgos aportan un mayor valor a los clientes. Entonces, una auditoría continua, porque la tecnología facilita el monitoreo continuo de los controles y las transacciones, lo que permite a los auditores obtener información en tiempo real, que es lo que estamos hablando en un principio, que si bien es cierto, nosotros vamos a evaluar el pasado, también lo es que estamos ejecutando en un periodo que está en plena ejecución, y si nosotros vamos a evaluar si las observaciones realizada en en el informe anterior se está ejecutando, nosotros estamos evaluando continuamente estos procesos cuando se ejecutan. Entonces, tenemos los retos y esos desafíos, y entonces con esto podemos decir que a pesar de los beneficios que la adopción de esta tecnología trae consigo, existen algunos retos que pueden considerarse críticos. Entonces se habla de la parte ética y los sesgos, es decir, que los modelos de cómo aprende la inteligencia artificial, de la calidad de los datos, si esos datos son inconsistentes o están sesgados, los resultados de la auditoría serán erróneos. Entonces fíjense que si hay retos y hay desafíos que salvar. Entonces es fundamental establecer una gobernanza para mitigar los sesgos algorítmicos que puedan contener la inteligencia artificial. Por otra parte, pasamos a lo que es la dependencia excesiva, porque existe el riesgo, ¿cómo les digo? Existe el riesgo de que los auditores confíen demasiado en los resultados que arroja el análisis de la inteligencia artificial sin aplicar un pensamiento crítico y su juicio profesional. Por eso, mis estimados participantes, en cada una de las actividades que nosotros vemos cuál es el pensamiento crítico que ustedes muestran, porque eso tenemos que tenerlo. La inteligencia artificial no nos sustituye, al contrario, es una herramienta que nos facilita el análisis, pero la decisión es del auditor. Entonces, la competencia y la capacitación tenemos que tenerla, la competencia para el ejercicio y la capacitación que sea continua con respecto a la nueva tendencia. Entonces, los auditores deben adquirir habilidades continuas en la ciencia de los datos y la programación y la comprensión de sistemas de inteligencia artificial para poder utilizar y auditar eficientemente o eficazmente estas herramientas. Por otra parte, vamos a conseguirnos con lo que es la ciberseguridad, la estandarización y de la regulación de los procesos. Ahora fíjense, permítame detenerme un poco cuando hablamos de la ciberseguridad, porque escuchamos, pero realmente ¿qué está ocurriendo ahí? Lo que pasa es que con la digitalización y el uso de la inteligencia artificial aumenta el riesgo de ataques de hackers que vienen del exterior de los sistemas de la empresa, es decir, lo que conocemos como ciberataque. Entonces, y la necesidad de proteger la privacidad del cliente, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos aspectos y seguridad de los grandes volúmenes de los gastos. Entonces, a mayor cantidad de volumen pueden incrementarse riesgos y riesgo de fuga. Entonces, cuando no hay ciberseguridad, personas ajenas a los auditores o a la empresa pueden tener acceso a ese tipo de datos y causar ciertos daños, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial y la automatización están actuando eh, como como herramientas que realmente permiten la evolución de la auditoría. Entonces, no están destinadas a reemplazar el auditor, sino en potenciarlo, transformándolo
en un verificador de transacciones y un analista estratégico de riesgo y valor. Entonces, fíjense que no me cansaré de decir que el auditor se va transformando en un analista estratégico. Entonces, la firma de auditoría tienen que invertir en tecnología, en capacitación y en una sólida eh, capacidad para procesar datos, porque el que haga esto serán quienes lideren el sector, ofreciendo un servicio más eficaz y por ende preciso y proactivo. Entonces, fíjense que es muy importante incluir la automatización y la inteligencia en este tipo de procesos. Ahora sí, ya que he emitido la opinión con respecto a eso, vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, un programa de auditoría bien estructurado es fundamental para garantizar la calidad, la eficiencia y el cumplimiento normativo de una empresa. Ahora bien, a través de la evaluación exhaustiva de los procesos, controles internos y sistemas de información, se puede identificar áreas de mejora, mitigar riesgo y asegurar la confiabilidad de la información financiera. La planificación, entonces, detallada, la ejecución de procedimientos de auditorías adecuados y la comunicación efectiva con la gerencia son elementos clave para que el éxito de la auditoría se alcance. Entonces, cuando nos referimos a esto, un programa de auditoría aporta infinidad de beneficios a la empresa fabricante. Y entre esos beneficios se encuentran la mejora en los procesos decisorios, el aumento de la eficiencia operativa, nos permite controlar reduciendo los costos. ¿Qué más les puedo decir? El cumplimiento de las regulaciones y la protección de los activos de la entidad que estamos auditando. Y al implementar un programa de auditoría regular, la empresa puede fortalecer su posición competitiva y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Entonces, una vez que hemos llegado al final de este recorrido, le doy las gracias y bueno, y les digo que vamos a subir, yo les voy a enviar como siempre el enlace para que ustedes tengan la oportunidad de visualizar esta información y como es la primera auditoría, vayan penetrando en esos caminos, en esas veredas que nos pueden direccionar hacia el éxito de los procesos de auditoría. Sin embargo, si no estamos bien orientados, no abordamos los contenidos, entonces eso va a llevarnos a realizar pruebas, pero realmente ese pensamiento crítico que necesitamos para la evaluación no lo estamos adquiriendo. Entonces, los invito también a que lean los contenidos que están en el núcleo temático y profundicen en la elaboración de los programas de auditoría, en los procesos de auditoría y sobre todo en esta fase de la materia que nos referimos al pasivo circulante y a las cuentas por cobrar. ¿Ok? Es decir, que estamos trabajando con el perdón, con el activo corriente. Entonces, bueno, ya llegado al final del recorrido, me despido definitivamente de ustedes, dándoles las gracias por haber participado en esta actividad que está diseñada precisamente para la interacción. Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Seguimos en contacto.